Bienvenido Byron también. Ahí está José Luis. Buenas tardes. ¿Y quién más nos falta? Bueno, nos falta Alejandro Varas, nada más. Y Frank Larue, que no sé por qué no se conecta. Déjenme preguntar a la gente de Fundamedios. Bueno, en honor al tiempo y a la puntualidad de todos, muy buenas tardes. Para aquellos que no tengo el placer de conocer personalmente o en un tipo de estas reuniones de Zoom, mi nombre es Michel Briones. Soy el jefe de despacho del asambleísta Fernando Flores, presidente de la Comisión de Seguridad Integral y Relaciones Internacionales. Estamos nosotros encargados por una resolución del CAL, el Consejo de Administración Legislativa, de tratar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a través de la DINARDAP para denominada la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador. Para nuestros amigos del exterior, un poco poner en antecedentes, en el Ecuador no existe una norma, no tenemos norma, estamos construyendo de cero y es para nosotros de vital importancia sus criterios, sus aportes y sus experiencias en cuanto a, al porqué de la importancia de generar esta ley. Esta ley la hemos dividido en 3 bloques. Ya trabajamos el primer bloque con parte de la sociedad civil, así nos lo manda la ley ecuatoriana, a socializar con los sectores involucrados estos proyectos de ley, todos los proyectos de ley, y recoger y recabar las observaciones que las diferentes organizaciones sociales nos presenten para luego llevarlas al debate en el pleno de la comisión. En este sentido, les voy a explicar un poco la dinámica de cómo funciona el mecanismo de la mesa técnica de trabajo. Si bien es cierto, la vez anterior tuvimos ya un primer encuentro donde vinieron pues altas personalidades del mundo de la ley de protección de datos, inclusive tuvimos la presencia de Bruno Giancarelli, con los señores asambleístas. Luego nosotros, el equipo asesor presente, comparte ya de manera formal el trabajo en sí. O sea, esta mesa es para construir articulado. Vamos a poner una matriz que la va a compartir mi compañera Gis, y luego en el correo electrónico que se les envió la invitación, hay la matriz donde están el articulado propuesto por la DINARDAP. Vamos a ir escogiendo y vamos a ir dando lectura, artículo por artículo, y luego vamos a ir recibiendo sus aportes y sus observaciones y vamos construyendo el documento. Creo yo que vamos a tomar, este trabajo nos va a tomar 2 sesiones, no vamos a terminar en una, pero lograremos trataremos de hacerlo de la manera más eficiente posible. En ese sentido, voy a pedirles la excusa a todos ustedes de no llamarlos por sus títulos profesionales, porque todos tienen una cantidad de títulos enormes. Tenemos PhD y magíster y todo. Entonces voy a llamarlos por el primer nombre, con el respeto y el cariño que siempre nos ha caracterizado a la comisión, más por hacerlo un poco más dinámico y sin tantas formalidades. Sin que eso no se malentienda como una falta de respeto a su bagaje y a su conocimiento y su preparación académica. En ese sentido, por favor, Gis, siéntase en la libertad de hablar y de interrumpirme en cualquier momento.
No, no seamos tan formales. Prendan su micrófono. ¿Sabes qué? Aquí estás equivocado. Este punto, esta coma no va aquí y hay que cambiarla. Por favor, Gis, ¿puedes compartir ya el documento para revisarlo entre todos? Perdón, buenas tardes. Quería comentar algo muy pequeñito nada más. Hola, Eh, claro. Michelle, bueno, qué gusto y muchísimas gracias por la invitación a todos. Bueno, mi nombre es Alexis Novo, en realidad soy especialista en Derecho Sanitario y trabajé varios años ya en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Salud, fui secretario, de hecho, casi 8 años. Entiendo bastante bien cómo se construyen las leyes. No, pero quería hacer un comentario. No tenía conocimiento que íbamos a trabajar así la dinámica. Ok. Desde el tema que yo manejo, bueno, agradezco muchísimo la invitación y sobre todo al doctor Marcelo Dávila que me hizo partícipe. Yo creo que en el punto de vista de protección de datos de salud, el proyecto de ley tiene una carencia importante. Creo que hay varios temas que nos están abordando, pero no tendría en este momento la capacidad de redactar artículos o de decirlos porque no los tengo, digamos. Creo que hay varios puntos en los que inclusive la terminología utilizada en materia de salud es propia de la legislación española. Em, se nombran, por ejemplo, acá en el Ecuador no se conocen como establecimientos sanitarios, sino prestadores de servicios de salud u otro tipo de términos dependiendo de lo que nos queramos referir. Entonces, en ese contexto, a pesar de que podré hacer observaciones, no sé si haya más bien la posibilidad de que posteriormente yo pueda remitir algunos artículos que creo que están haciendo falta, porque mal podría pronunciarme. No tenía el conocimiento que lo íbamos a tratar así, sino pues ya los hubiera tenido hechos. Doctor Novoa, mi querido amigo, no te preocupes. Mira, esto no, primero no está escrito en piedra. Es un proceso de construcción. Ujú. Cuando lleguemos al artículo pertinente, eh, ayúdanos con la redacción del artículo que consideres cómo debería quedar bajo tu expertise y nos los haces llegar al mismo correo que te llegó la invitación y nosotros la consolidamos. Recuerda, como te dije al principio, no vamos a terminar en esta mesa. Vamos a terminar por lo menos en una más. Entonces, hay tiempo suficiente para construir de manera adecuada el proyecto de ley. Entonces, más bien, quédate con nosotros, un poco entendamos bien cómo funciona la dinámica y cuando llega el momento determinado en el artículo que tú consideres, pues vamos construyéndolo y si necesitas más tiempo, pues nos haces llegar. Luego, yo les paso esta matriz para que ustedes puedan ahí hacer sus observaciones. No hay lío. Sí, tenemos la matriz. Nos llegó en Ah, el correo, ya. muchísimas gracias. Sí, Chévere. pero lo que creo que haré yo es en esa misma matriz escribir unos artículos que en este punto serían innumerados y que luego pues tendrán que codificarse, Por porque supuesto. prácticamente hay uno o dos artículos de materia de salud y creo que se están quedando algunas cosas importantes fuera. Y pues más allá de la intervención que pueda hacer en el artículo puntual que se refiere a datos sensibles en materia de salud, harán falta 3 o 4 artículos muy puntuales que creo que podrían incluirse. Nada más, muchísimas gracias. Ya, ok. Por favor, Gis, ¿puedes darle lectura al artículo 38? Claro que sí. Artículo 38. Categorías especiales de datos personales. Se aplicará lo dispuesto en el presente capítulo al tratamiento de datos sensibles, datos de niñas, niños y adolescentes, datos crediticios, datos de salud y datos necesarios para el archivo de información que constituya patrimonio del Estado, investigación científica, histórica o estadística. Daniela, ¿puedes hacernos un poco una explicación acerca del artículo que estás proponiendo? Claro que sí, Michelle. Bueno, más bien sería como explicar un poco el tema del capítulo en realidad. Las Ok, categorías especiales de datos personales hacen alusión a aquella información que tiene un tratamiento diferenciado. Eh, Hacemos referencia a datos sensibles, datos crediticios, datos de salud, investigación, estadística y toda esta parte, debido a que esta información, por su naturaleza, por ejemplo, en los datos de niñas, niños y adolescentes también, se requiere de una protección reforzada, no de la protección tradicional que se le puede dar a cualquier dato, sino de una protección especial porque su tratamiento podría de alguna forma
transgredir de forma grave, si es que no se trata adecuadamente, la dignidad de las personas. Es por eso que se hace un capítulo de categorías especiales de datos, porque requiere precisamente de observar ciertos criterios adicionales para su efectiva protección. Dani, se te apagó el micrófono. No, eso era todo. No sé si quieren alguna aclaración específica, pero creo que en general eso es de lo que abarca este capítulo. ¿Alguna observación en especial en este artículo? Sí, podría hacer una observación. Por favor, Danilo. Primero, sí, gracias por intentar entenderme. En todo modo, si es difícil de comprender, voy a enviar todo en escrito en los próximos días. Pero una observación solo de carácter general. En el sentido que generalmente la categoría de datos, las categorías especiales de datos personales, por ejemplo, en GDPR, son categorías en las cuales hay una limitación del tratamiento de datos porque hay un riesgo mayor o algo así. En el caso del proyecto, me parece que algunas categorías, al inverso, no son limitadas, pero hay una ampliación. Por ejemplo, cuando se habla de los datos crediticios, no es que están acá porque hay una sensibilidad, pero porque hay hay situaciones en las cuales hay que tratarse. Por ejemplo, en la ley brasileña, que no está en vigor, pero fue aprobada hace un año y medio, los datos crediticios son una base legal, no propiamente una categoría de datos. Y también lo mismo con la información que constituye patrimonio del Estado. Entonces, eso es una posibilidad, es posible trabajar así, pero tal vez se pueda crear una confusión en relación a otras leyes donde las categorías especiales son limitaciones. Acá no todas son limitaciones, algunas comprenden una ampliación del espectro del tratamiento. Ok. Sí puedo. Claro, claro. También me parece que hay no sé si es no sé si llamarlo un error o una confusión de cómo están planteados. Normalmente, los categorías que están tratadas en este artículo, en efecto, son datos de protección especial, sensibles, niños y adolescentes, crediticio de salud. Pero la legislación en general no aborda como datos de protección especial los de patrimonio del Estado, investigación científica, histórica o estadística. Más bien, para esos fines suele haber determinadas excepciones de utilización de los datos sensibles. ¿Qué quiero decir? Que las categorías de datos sensibles están protegidas de alguna forma especial, pero estas categorías especiales se suelen permitir de alguna forma por mandato de ley que se utilicen para temas históricos o estadísticos. Entonces, esas tres categorías que están al final del artículo, en realidad no son categorías, pueden ser si la ley lo manda, pero doctrinariamente no son categorías de tratamiento especial. Más bien suelen ser la excepción. Se suele decir son tratamiento especial, datos crediticios, niños y adolescentes, derechos de salud, salvo que se utilicen para fines estadísticos o de investigación científica o para generar patrimonio del Estado. Parece ser, me puedo equivocar, pero parece ser, de hecho, si revisamos el reglamento europeo, que es un poco el que manda, parece ser que cuando se redactó de alguna manera hubo un cruce de ideas ahí. O sea, de hecho, es al revés. Para esas tres últimas categorías se suele permitir ese uso de datos. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Tal vez ahí puedo hacer una comparación. Cuando hablamos de categorías especiales, normalmente entendemos que una protección reforzada puede limitar el tratamiento, pero no se trata de limitar el tratamiento de ninguna forma. Estos datos pueden tratarse y deben tratarse, porque es muy importante entender que una ley de protección de datos personales no limita el tratamiento o no limita que las personas puedan hacer uso de estos datos, sino que implica que las personas que están tratando esta información implementen mecanismos un poco más reforzados a la hora de hacerlo, a la hora de procesarlos. Hola, le damos la bienvenida a Frank, que creo que se conectó. Y
Me pidió la palabra José Luis Barzallo. Por favor, José Luis. En este orden, José Luis, Laura y Marcelo. Pero lo que quiero que digan despacio para poder tomar nota de lo que están diciendo. Por favor, José Luis Barzallo. Está sin audio. ¿Está sin audio? Ah, es que yo tengo minimizada la pantalla. Entonces, Laura. Ahí le puse el audio. Ya, ok, dale. José Luis, por favor, ¿cuál es tu observación? ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Por favor, tu observación. Ya, ok, perfecto. Listo. Es por la categoría de los últimos que se pone para los datos necesarios para el archivo de información que constituye patrimonio del Estado, investigación científica, histórica o estadística. Esta clasificación de datos no es usual, no es la común que se utiliza. Normalmente se incluyen, por ejemplo, también datos de telecomunicaciones, transferencias internacionales de datos, y no se incluyen como protección a los datos de patrimonio del Estado, investigación científica e histórica. ¿Por qué? Porque estos tres últimos generalmente se utilizan en forma disociada de la información personal, porque justamente ahí está el valor que tienen esos datos, salvo excepciones por el valor público que pueda tener o la relevancia que pueda tener una persona y que es necesario que se identifique a quién pertenece. Pero incluso estos datos podrían dar lugar en un momento determinado a violaciones al derecho a la información o incluso hasta la libertad de expresión. Porque a la final estos datos, una particularidad de estos datos es que no deberían como tal estar incluidos como una categoría especial que requiera de un tratamiento especial dentro de la propia categoría de los datos especiales, sino más bien deberían estar fuera. Por lo que mencionaba, pueden ser en un momento determinado un limitante para el ejercicio del derecho a la información, la comunicación o la libertad de expresión. Gracias. Ok. Laura, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Disculpen, pero mi cámara de pronto dejó de funcionar, así que me escuchan pero no me ven. También mi comentario va en la línea de estos últimos tres datos que están establecidos ahí como una categoría especial, para aportarles dos cosas. Una, la experiencia que nosotros en Uruguay hemos tenido con haber incluido esos tres tipos de datos, no en carácter de dato como un tipo de dato especial con todas las condiciones. Y por otro lado, comentarles que en realidad esto es un resabio de la Directiva 9546 y que nosotros muy atinadamente, muy buenos alumnos, copiamos y después no supimos qué hacer. Lo cierto es que estas tres categorías de datos, si bien es importante que estén incorporadas a la norma, también es importante que se establezca que pueden ser tratados como una excepción en tanto y en cuanto si se trata de datos que son estadísticas o que son históricos, que tienen que ver con el patrimonio, de principio ya cumplieron su finalidad para la cual fueron recabados originalmente. Por lo tanto, en tanto esto es así, lo razonable es que esos datos hayan sido eliminados. En tanto, ya se cumplió con su finalidad. Por tanto, si son datos que originalmente debieran ya no tenerse y se mantienen de todas maneras, dado que son necesarios por su condición de patrimoniales o su condición estadística, no los podemos poner como con una condición adicional, en tanto les vamos a pedir un consentimiento mayor o vamos a pedir una serie de acciones afirmativas positivas posteriores más fuertes para su utilización, en tanto si no tuvieran esos componentes de patrimoniales, de estadísticos o de científicos, de hecho ni siquiera los tendríamos, porque ya han cumplido su finalidad y los habríamos eliminado como tales. A lo que me refiero es que no conviene desde ningún punto de vista tenerlos incorporados como con una protección adicional, sino que simplemente lo que hay que hacer de alguna manera es
referenciarlos como aquellos que, si se considera que son importantes de mantener, se puedan mantener precisamente por su condición de patrimonial, de histórica o de científica. No sé si me explico, la diferencia es bien importante. Nosotros Tú establecimos en recomiendas, nuestra ley... perdón, Laura, entonces tú estás recomendando eliminar estas tres del artículo. Esas tres categorías de este artículo, sin duda, yo las sacaría. Para mí no tienen ni arte ni parte en este artículo. Tal vez sí hay que establecer algún artículo en el que se mencionen justamente para habilitar su tratamiento. Pero también como un tratamiento diferencial, precisamente porque la finalidad a priori ya también seguramente ha estado cumplida, o como decía Barzalo recién, también pueden, ¿cómo se llama?, ser datos que puedan generar algún tipo de conflicto con otro derecho, o alguna otra situación como puede ser, se tratan generalmente disociados, entonces tampoco tiene mayor sentido pedirles. A nosotros lo que nos pasó es que nosotros copiamos una parte del artículo en la cual se refería a estos tres tipos de datos de la Directiva 9546 y de la legislación argentina, y establecimos que la reglamentación iba a determinar cómo se iban a utilizar, y cuando nos enfrentamos a ver cómo se van a utilizar, nunca hasta ahora hemos podido dilucidar qué hacer con esa referencia normativa. Porque obviamente, si son históricos, tienen la regulación de los datos históricos en general. Si son datos científicos, se manejan por la legislación específica vinculada con la cientificidad de los datos. Si son datos estadísticos, tenemos las normas sobre secreto estadístico y las normas generales de la estadística. Entonces, ¿para qué establecer que la reglamentación adicional del Poder Ejecutivo iba a determinar su utilización si ya tienen legislación específica para eso? Entonces, hay que tener cuidado con estos datos porque al final terminás embretándote en una cuestión que no sabes qué hacer. Gracias. Ok, entonces, para un poco, antes de darle la palabra a Marcelo, por favor, Gis, ¿puedes copiar el artículo 38 y ponerlo en la casilla de artículo propuesto, eliminando esas tres observaciones mientras le damos la palabra a Marcelo? Marcelo Dávila, por favor, tienes la palabra. Gracias, Michelle. Yo concuerdo con Laura con respecto a que se debe eliminar y creo que quiero hacer una puntualización al respecto. Creo que hay que diferenciar el concepto de lo que es una base de datos, de lo que es un dato personal y un dato personal sensible. El dato personal es el dato que proviene del titular de esa información, ¿ya? El dato personal sensible es el dato que tiene cierto nivel específico de protección y la base de datos donde se recopila información puede ser de distintos tipos según el fin que tenga esos datos personales. Entonces, el dato, por ejemplo, en materia de salud, será si yo tengo COVID o no tengo COVID, por ejemplo. La base de datos será una base de datos médica con respecto a los pacientes de COVID. Lo mismo, por ejemplo, con la base de datos que pueda constituir patrimonio del Estado de Investigación Científica, Histórica o Estadística. Creo que el error del artículo es confundir lo que es un dato sensible de lo que es una base de datos. Y ahí tal vez ampliando lo que decía Laura al respecto. Laura decía, claro, en la información del Estado puede haber información histórica, puede haber recopilación de distintos tipos de información. Yo creo que la confusión del artículo es confundir justamente estos dos conceptos. El dato sensible llegaría hasta datos de y datos de salud. Estos datos necesarios para el archivo de información generaría una categoría tremendamente amplia que más bien se confunde con el concepto de base de datos. Ese sería mi comentario. Ok. Mientras le damos el siguiente en la palabra es Felipe González. Sí, gracias. También mi comentario va un poco al hilo de lo que han dicho. Es más, concuerdo con lo que han dicho y creo que sí, en efecto, se debería eliminar como especialmente sensibles y dejarlo suelto, ya sea en la cláusula 43, que recoge un poco y define, o hacer como hace la normativa europea, que lo pone, creo que es en el 89, como garantías y excepciones.
Ok. Y por otro lado, agregaría al texto del 38 los discapacitados, que sí me parece que entran dentro de los especialmente sensibles. Eso es todo. Datos de personas con discapacidad. Sí. Hay una aclaración. Habría que aclarar si es que son datos de personas con discapacidad relativos a su discapacidad o a los datos generales. Entendería que serían los datos relativos a la discapacidad de una persona. Sí, correcto. Ok. Ok. Entonces, tu propuesta, Felipe, es que incorporemos en el texto que estamos aquí, texto final propuesto por la mesa, incorporar algo de los datos sensibles de las personas con discapacidad. Sí, o sea, categorizarles como especialmente sensibles. Pero não seriam esses dados relativos à discapacidade dados de saúde e já compreendidos no projeto? ¿No estaríamos redundando? Si Lo que tenemos pasa datos de es que, salud, datos de una persona con discapacidad. es que depende del abordaje que se le quiera dar al término de discapacidad. La discapacidad normalmente está asociada a un amenoramiento en las capacidades físicas de una persona, pero la discapacidad tiene un concepto más amplio, conforme a la Ley Orgánica de Discapacidades. Si se le quiere dar un concepto más amplio, de más allá de la imposibilidad de realizar actividades ordinarias, digamos, entendido en las otras personas con discapacidad, bastaría con que se digan datos de salud. Pero si se le quiere dar un dato más amplio, por ejemplo, el acceso a bonos del Estado, el acceso a programas preferenciales, constar en determinadas listas en donde debido a su discapacidad han accedido a preferencias arancelarias, etcétera, etcétera, se le podría incluir como una categoría independiente. Dependiendo del abordaje que se le dé, sería o no necesario que sea relativo a esa discapacidad. Así es, Alexis. Michelle, incluso ahí con el tema hay que hacer la diferenciación, y perdón que me meta con el uso de la palabra, el tema de salud, el tema de bases de datos, el tema de bonos y demás, toda esa información está tratada de forma separada dentro del proyecto de ley. Incluso Sí, si estaba nosotros podemos acordándome de eso. mencionar aquí, exacto, y ver el tema de salud, porque la salud, los datos de salud están incluidos en el proyecto como datos sensibles. Sin embargo, se los incluye nuevamente Exactamente. Y aquí te como cuento que datos tenemos especiales. ya un texto, tenemos ya un concepto definido de datos sensibles que lo podemos revisar dentro de unos minutos. Para no perder el hilo de la reunión, después de Felipe y Jacqueline quería intervenir, entonces vamos a dejarle entre paréntesis, Gis, el tema de datos de personas con discapacidad, porque habría que revisar, porque recuerden que esto pasa por un filtro de la Unidad de Técnica Legislativa, donde se verifica que no se repita el articulado. Entonces, Jacqueline quería decirnos algo para terminar este artículo, porque si no nos vamos a demorar mucho en esto. Gracias, Michelle. Este artículo es especialmente importante porque el capítulo se refiere a las categorías especiales. Entonces, el 38 define cuáles son esas categorías especiales de datos personales. Entonces, si hacemos un ejercicio práctico, valdría poner 2 puntos y enlistar las categorías que está mencionando el 38. El 38 dice, son categorías especiales, 2 puntos. Primero, los datos sensibles. Ese es un concepto que ya está definido, ¿sí? Y que incluye justamente a los datos de salud, como ya lo dijo alguien. Por tanto, incluso parecería innecesario que se lo ponga separado porque está dentro del concepto de datos sensibles que está al inicio de la ley. Y 2, los datos de niñas, niños y adolescentes. 3, los datos crediticios. Ahí viene 4, como está propuesto, los datos de salud. Creíamos que no se necesita separarlo del concepto de datos sensibles. Y 5 sería el tema de los datos necesarios para el archivo de información que constituye patrimonio del Estado, investigación científica, histórico-estadística. Entonces, para resumir, yo me adhiero a lo que han dicho anteriormente. El número 5 debería eliminarse porque no es una categoría en realidad especial.
Dos, creeríamos que los datos de salud están dentro del concepto de datos sensibles. Y además, más adelante en este capítulo se habla de los datos de las personas fallecidas. Entonces, incluir la referencia a ciertos datos que no son categorías especiales puede generar una confusión, por ejemplo, como esto de que el capítulo dice categoría especial y más abajo se habla de los datos de las personas fallecidas que no está en el 38 y que no debería estar tampoco, ¿no es cierto? Entonces, este 38 sí es muy importante que quede como muy claro para que no vaya luego a haber una confusión en el resto de los artículos y porque además de la definición que hace el 38, hay otros efectos en esta misma parte de la ley. Entonces, sí es como muy necesario, insisto, que este 38 en su enumeración sea la correcta, la precisa y la necesaria. Ok, y entonces tu apreciación es más de redacción semántica que se aplica a lo dispuesto en el presente artículo. Entonces, capítulo, aquí hay que poner 1, 2, 3, 4, 5, numerales. No, puedes no ponerlo 1, 2, 3, 4. Yo lo hice de manera como didáctica para que se entienda que la enumeración tiene un significado. Entonces, si procedes a zafarlo por partes, entonces vemos que son 5 las categorías que se están poniendo en el 38 como propuesta, que la sugerencia, y creo que es de las personas que están interviniendo, es que al menos la última parte no esté en esa enumeración del 38 y podría haber una optimización si es que se considera que los datos de salud son datos sensibles conforme a la definición de la ley y por tanto no habría necesidad de enumerar en este artículo 38 como algo, como si no fueran sensibles, ¿no? Porque si lo estoy poniendo por separado es porque no está dentro del concepto anterior. Entonces, sí, ahorita creo que vale hacer esta puntualización porque, repito, del 38, pues hay mucha implicación en los siguientes artículos. Yo tal vez, Michelle, ahí hago una sugerencia. Yo creería que sí valdría la pena enumerar para que las categorías de datos sensibles quede muy claro que son categorías taxativas, que no hay otras más. Yo creo que la posibilidad de enumerar el artículo te cierra posibles interpretaciones con respecto a otras categorías de datos que puedan ser consideradas sensibles por la definición. Yo creo que la ley debe categorizar específicamente cuál es un dato sensible y que sea una categorización taxativa, justamente para que no te dé lugar a que aplicando el concepto que te da la ley puedas definir otras categorías de datos sensibles, ya que este capítulo de datos sensibles tiene un tratamiento específico. Ya, espérame un ratito, Marcelo. Dieguito Lucero, por favor, algo nos querías comentar. Sí, Michelle, quisiera aprovechar, si me permites, un par de segundos nada más para saludar la presencia de José Luis Barzallo, con quien tuve la oportunidad de compartir las aulas universitarias y hoy tenemos la oportunidad de reencontrarnos en este trabajo, así que un gusto saludarte, estimado ¿Quién era mejor alumno? ¿Quién era mejor alumno? Diga la verdad. Ahí peleábamos por las mejores notas. Ah, qué bueno, qué bueno. Un saludo, Diego. Un saludo, José Luis, un gusto. Un gusto. Michelle, yo quería participar del criterio que lo expresó Felipe hace un momento, en el sentido de incluir en esta categoría a los datos de las personas con discapacidad. Y es más, yo propondría de que no solo los datos de las personas con discapacidad, sino inclusive de los sustitutos, ¿sí? Eso lo dejo planteado en la mesa como un elemento a analizarlo, tomando en consideración de que la propia ley de discapacidades les otorga a los sustitutos los mismos derechos de las personas. Tienes toda la razón. Con discapacidad, ¿no? Hay discapacidades y discapacidades, como yo suelo decir, y sí sería bueno contemplar esta posibilidad. En segundo lugar, yo comparto el criterio de Jacqueline para enlistar o enumerar estas categorías de datos sin que esto signifique de ninguna manera una prelación o una preferencia, si cabe la palabra, en cuanto a la protección de estos datos, ¿sí?
simplemente para que queden claramente establecidos y se eviten interpretaciones. Tendríamos que ver más allá si es que conviene o no conviene dejar cerrada esta lista, porque la dinámica con la que se desenvuelve el mundo de los datos, de lo que hemos tenido oportunidad de revisar en estas semanas de trabajo, puede llevarnos a una situación que en algún momento determinado aparezca la necesidad de dar protección especial a nuevos datos. Y si cerramos nosotros esa posibilidad aquí en la ley, esos datos estarían quedando por fuera. Simplemente es un criterio que me permito hacerlo desde afuera sin tener el conocimiento técnico de quienes están ayudándonos en la construcción de esta ley. Eso nada más, Michelle y compañeros. Muchísimas gracias. Alejandro Varas, por favor, tenías tú una observación también. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí en este panel. Y sí, es una observación muy breve y muy alineada a lo que ya hemos estado conversando. Definitivamente hay que tener mucho cuidado. El ejemplo de una persona con discapacidad me parece pertinente porque podríamos imaginarnos un escenario siguiente. ¿Qué pasa? Que si llega a haber una persona con una discapacidad mínima de movilidad, quizás tenga una pierna nada más y necesita hacer la compra de un producto o un servicio y tratar de vincular dos tipos de datos diferentes, ¿no? Datos de consumidor, tributarios, y tiene un carnet de discapacitado al que le permite acceder a algún tipo de beneficio. Ahí creo que tenemos un ejemplo en el que los dos conjuntos se unifican y sabemos que un consumidor o un ciudadano tiene este escenario en el que es consumidor, en el que sus datos deben ser registrados en una factura legalmente registrada, ¿verdad? Y también está el hecho de que es discapacitado, entonces tiene esta pequeña alerta para que el establecimiento le dé acceso a los beneficios que le corresponden por ley según su condición. Para no entrar en un escenario muy más complejo, no digamos que va a un retail y se compra un microondas. Ya, si es que eso es aplicable, o a una entrada de cine, en el escenario en el que se podía ir al cine. Entonces, digamos que ahí son beneficios, sabemos que hay beneficios, por ejemplo, para personas con discapacidad, pero la delicadeza del dato es saber si a través de los datos de facturación